Muy buenas noches con todos y todas quienes se conectan a la charla del día de hoy. Esta es una de las tantas charlas pajareras de este 2025. Mi nombre es Lizeth Mejía y yo soy coordinadora regional de Perú Women Birders en la región Ancash, y también integrante dentro de esta gran red. Comentarles un poquito más sobre Perú Women Birders, que es una organización naturalista peruana con presencia en 14 regiones de nuestro país, con alrededor de 230 integrantes. Tenemos como objetivo fortalecer la observación de aves en la comunidad femenina, además de actividades relacionadas al ecoturismo, educación ambiental, ciencia ciudadana para la comunidad, procurando que estos espacios sean seguros y adecuados. El día de hoy, en el marco de los 50 años del Parque Nacional Huascarán, tenemos la presencia del doctor Steven Sevillano. Para conocerlo un poquito más, vamos a leer un poco sobre su biografía. En este caso, él es becario, Fulbright y ecólogo peruano, doctor en Ciencias de la Conservación y Gestión de Recursos Naturales por la Universidad de Cornell. El doctor Steven Sevillano cuenta con más de 15 años de experiencia en diferentes facetas de la conservación, incluyendo planificación de la conservación, gestión de proyectos, ornitología, ecología del paisaje, ecología cuantitativa y educación. Su experiencia incluye el trabajo en instituciones como el Wildlife Conservation Society, the for Field Studies, Territorio y Desarrollo, el INEGEM, y como consultor independiente en ecosistemas de montaña. Además, ha liderado y participado en múltiples proyectos de conservación, siempre apto a aprender y utilizar múltiples herramientas y enfoques para la conservación de la biodiversidad. Bueno, en este caso, el doctor Steven Sevillano, quien ya se encuentra en sala, va a hacernos una presentación muy importante justamente en el marco de estos 50 años del Parque Nacional Huascarán y está titulado Aves del Parque Nacional Huascarán, Centinelas de los Andes. Adelante, Steve. ¿Qué tal, Lizeth? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Una alegría poder estar acá con ustedes y nada, compartir un poco de lo que ha sido mi experiencia en uno de los lugares que más quiero, que es el Parque Nacional Huascarán y como guaracino, pues ha sido uno de los lugares que desde pequeño he estado ahí explorando y conociendo, así es que me es muy grato poder digamos, dar a conocer un poquito de lo que hemos estado trabajando y espero que puedan tener preguntas, consultas, en cualquier momento me pueden estar, pueden estar poniendo en el chat de repente sus consultas y luego las podemos responder. ¿Ok? ¿Me confirmas más bien si es que se puede ver la presentación? Sí, sí se Sí. puede ver, Steve. Ok, entonces lo primero que quería hacer es felicitar por estos 50 años de aniversario del Parque Nacional Huascarán, en donde han habido de repente muchos retos, pero también muchos logros de todas las personas que han estado trabajando en pro de la conservación y el buen manejo del Parque Nacional Huascarán, ¿no? Uno de nuestros pilares y ejemplos en temas de conservación y ejemplos en muchas de las cosas que se han estado dando y proponiendo, ¿no? Así que, nada, ahí he pasado mucho tiempo, así que conozco también varios lugares, a muchas personas que están involucradas en la conservación del Parque Nacional. Y nada, mis respetos y mis felicitaciones a todas las personas que están haciendo esto posible. Y nada, feliz 50 aniversario por la creación del Parque Nacional Huascarán. Em, Quisiera comenzar la presentación un poquito hablando sobre la conservación y también la observación de aves, que es básicamente lo que nos reúne en este momento, ¿no? Eh, ¿Qué es la observación de aves? Es básicamente una actividad que consiste en identificar, registrar y básicamente disfrutar de las aves y su entorno natural. Y para esto principalmente utilizamos pues nuestros sentidos, especialmente la vista, el oído, pero también utilizamos pues nuestro esfuerzo físico, etcétera, para ir a distintos lugares y básicamente es una forma de cómo nos podemos recrear y también podemos utilizarla como una herramienta educativa y también científica, ¿no? Entonces, algo que me
parece muy bueno es de que para esto, si bien se necesitan de repente tener algunas herramientas como binoculares o de repente telescopios, etcétera, muchas veces podemos salir a ver las aves simplemente con nuestros ojos directamente, ¿no? Y más bien, dependiendo de nuestra voluntad, es lo que vamos a poder aprender un poco más y conocer. Y algo que me gustó mucho, que justamente ahora que estoy viviendo en Estados Unidos, uno de los científicos al momento de hacer el reporte de cómo estaba la situación de las aves aquí en Estados Unidos, decía, ¿no? Que básicamente si las aves están en digamos, viviendo en un ecosistema adecuado, que es bueno, que es saludable, quiere decir que nosotros también estamos viviendo en un ecosistema que es igual de saludable. Y si más bien ellos también están decreciendo y sus poblaciones de repente están viéndose afectadas, quiere decir que nosotros también estamos expuestos a esos efectos que de repente nos podrían estar afectando, ¿no? Entonces, por eso también llamé esta charla como son centinelas, porque básicamente nos pueden estar avisando y nos pueden estar dando indicaciones de que algo puede estar sucediendo en el ambiente, en los distintos hábitats donde ellos están, y que hay que estar atentos, hay que observar qué cosa es lo que está ocurriendo. Y porque nos están diciendo algo, ¿no? Y claro, podemos también utilizar distintos equipos, grabadores de sonidos u otros tipos de herramientas para cuantificar y para medir y observar de una manera de repente un poco más científica esto. Pero en principio la observación de aves es eso y espero que muchos de los que están aquí presentes hayan tenido la oportunidad y si no, los invito a disfrutar de este hobby, de esta pasión que es muy, muy entretenida, ¿no? ¿Y cuáles serían como que las consecuencias de la observación de aves? Principalmente que uno la va a poder entender, ¿no? O aprender de, disfrutar de ella, entender, querer, conservar y finalmente amar a la naturaleza, ¿no? Luego también te va a ayudar a que puedas mejorar tu salud física, mental, y vas a querer de repente viajar, conocer un poco más. Y la otra cosa buena es que también vas a conocer a mucha gente que de repente está loca por la naturaleza y la conservación. Hay muchos que les gusta la fotografía, el dibujo, el arte. Entonces todo esto confluye en lo que es la observación de aves, ¿no? Actualmente el Perú es uno de los líderes en cuanto a la observación de aves. Tenemos un gran número de especies, 1891 para ser exactos, y 119 de ellas son endémicas. Y existen distintos libros que ya han sido, digamos, publicados. Hay distintas plataformas, peruaves.org, está eh, Merlin, está las aplicaciones de Cornell que están sacando, ¿no? eBird, etcétera, que ha facilitado de que mucho de lo que es la observación de aves se haya diseminado mucho más. Y algo que me parece genial y también saludo el trabajo que están haciendo el LICET y las demás compañeros de Perú Women Birders, es este trabajo con los niños que están haciendo, ya que gracias al trabajo de, digamos, educación ambiental desde estas pequeñas edades, realmente estamos formando nuevas personas o personas que van a tener una conciencia ambiental mucho más fuerte y que finalmente en el futuro van a ser líderes en la conservación de nuestros ambientes naturales, ¿no? Así es que los felicito a todo el equipo de Perú Women Birders por todas estas iniciativas que están haciendo y gracias nuevamente por la invitación. Em, los últimos años también han habido mucha más participación de las personas en general, no necesariamente los científicos, en actividades como el Global Big Day. Ya esto me parece desde el año 2015 se ha empezado a fortalecer mucho más, pero en realidad esto es algo que viene de creciendo durante los últimos, que quizás los últimos 10 o un poco más, 12 años quizás, y el Perú ha venido
tomando cada vez un rol mucho más protagónico, de repente junto con países como Colombia, ¿no? Entonces, si nosotros vemos cuáles son las regiones que ahorita están liderando, por ejemplo, el número de registros que se tiene en términos de especie, figura como Cusco, Loreto, Madre de Dios, San Martín. Y cuando tratamos de ver dónde está Ancash, vemos que recién está como que en el punto 21, ¿no? Con algunas especies que están ahí registradas por muy pocas personas aún. Entonces, siempre me pregunto, o sea, ¿qué es lo que falta, no? Hace un par de años también desarrollamos el Congreso de Ornitología ya en Huaraz y junto de eso, digamos, una de las actividades que quisiéramos hacer es tratar de fomentar de que más personas puedan ver y entender un poquito más de la relevancia de la observación de aves, pero también de la investigación que se está formando basado en la ornitología, ¿no? Y cómo podemos utilizarla esta para tomar finalmente mejores decisiones en este caso específico para el manejo y la conservación de lugares tan emblemáticos como el Parque Nacional Huascarán, ¿no? Entonces, durante la presentación voy a tratar de explicar algunos aspectos, tanto de la observación de aves dentro del Parque Nacional Huascarán, ¿no? Desde cuántas aves hay, dónde las puedo observar de repente, y también ahondar en cuanto a algunos de los estudios que nosotros hemos estado desarrollando principalmente en el tema de aves que he estado liderando, y además eso cómo estaría afectado o cómo estaría influenciado por el cambio climático, ¿no? Entonces, nada, en cualquier momento también nuevamente me pueden hacer preguntas, pueden estar poniendo sus preguntas en el chat y luego las respondemos. En el 2017 saqué una pequeña publicación donde hago como un resumen acerca de la ornitología específicamente en esta parte de los Andes, y hay al final una lista de aves que específicamente estarían en la zona de Cordillera Blanca. Ahí se ha registrado unas 239 especies, específicamente dentro del Parque Nacional Huascarán, y aquí ustedes, incluso en este link, la pueden acceder, está de forma libre para que lo puedan descargar, lo pueden descargar y pueden chequear, digamos, en cada uno de los lugares que vayan viendo cuáles son los registros que están teniendo, ¿no? En el Parque Nacional lo que se tiene, de acuerdo a primera publicación, digamos, que hice, se tenían 239 especies específicamente dentro del Parque Nacional Huascarán, 23 de ellas son endémicas, 12 amenazadas, hay 2 introducidas y 21 migratorias. Y luego, para el año 2021, un gran amigo también, Coque Castañeda, publicó el libro de Aves de la Cordillera Blanca y que también incluye aves de la Cordillera Guaymas. De repente lo han visto por ahí en algunos eventos, etcétera, y si no, los invito a adquirirlo, está muy chévere. Y acá se tiene aproximadamente unas 500 fotografías de unas 251 especies de aves. Muchas de las aves que Coqui, por ejemplo, registró y como nuevas que yo no todavía no las había incluido, están o pertenecen a la zona más bien de los Conchucos, donde él hizo algunas exploraciones específicas para zonas más bajas y eso aumentó el número de especies, ¿no? Ahora, en general, ¿cuáles yo diría que son las más buscadas por los pajareros, por la gente que van a visitar la zona del Parque Nacional Huascarán? Son principalmente muchas de las que están asociadas a los bosques de Polilepis. ¿Eso por qué? Porque son normalmente raras en varios lugares de la distribución de Polilepis, e incluso algunas especies que son abundantes en Huascarán son muy raras y difíciles de ver en otros lugares, ¿no? Entonces, eso es algo que llama la atención a muchos y en varias oportunidades que he tenido digamos que he salido con personas que de repente son de Arequipa o del centro de Perú o incluso extranjeros que venían de Ecuador, me decían, wow, allá en Ecuador para poder ver, por ejemplo, al ave del quenual, ¿no? Al Giant Conbild, es muy difícil y tienes que ir a tal sitio, ¿no? Entonces acá en cambio lo puedes ver fácilmente o incluso el azulito andino en algunas regiones, algunas zonas son muy difíciles de ver, mientras que en Huascarán son
están por todo sitio, ¿no? Entonces, digamos, eso los atrae bastante. La otra cosa es que también ellos están buscando por muchas de las aves endémicas, en general de los Andes, ¿no? Aves que solamente las podemos registrar en la zona andina y especialmente en la zona de Perú. Entonces, hay varias que están en estas categorías y muchas de ellas también son especies amenazadas por su rareza, que muchas veces es una rareza intrínseca, ¿no? Que por relaciones ecológicas su población en general no tiende a ser tan altas como otras especies, ¿no? Y que en otros lugares son aún más raras o poco comunes o más difíciles de observar, ¿no? En cambio, en Perú, de repente, en Cordillera Blanca es mucho más sencillo, especialmente si es que conoces los lugares específicos, ¿no? Por otro lado, también hay muchas especies carismáticas y que son principalmente coloridas, como el azulito andino, como mencionaba antes, em, que también llama la atención para tomar muy buenas fotos, etcétera, y es justamente la que aparecía aquí al inicio de la portada del libro de Coqui, ¿no? La otra que también llama la atención son las aves asociadas a las lagos, lagunas. Acá no lo he colocado, pero también a los rodales de Puya Raimondi, ¿no? Principalmente los colibríes. Entonces, y especialmente si están en la época de floración, por ejemplo, las Puya Raimondi, también atraer a muchas personas para poder tener muy buenas fotografías, etcétera, ¿no? Ahora, ¿dónde las veo? En realidad, yo diría que cualquier quebrada dentro del Parque Nacional Huascarán es un buen lugar, eh, especialmente si es que tiene una buena accesibilidad, es genial, porque una de las cosas que hay que entender es que existe como en casi todos los lugares, un pico de actividad. Y este pico de actividad tiende a ser desde como que las 5 de la mañana. Entonces, si es que tú tratas de explotar y estar en campo ya desde tempranas horas, desde el amanecer, vas a tener, digamos, muchas más cositas para ver, ¿no? Y algunas cosas que son muy interesantes es también el tema del comportamiento, porque existen ciertos comportamientos que solamente se da a ciertas horas del día, ¿no? Y eso en general para muchas especies de aves, ¿no? Que, por ejemplo, a las 4 o 5 de la mañana se les ve como que sacando la cabeza y volviendo a cantar y tratando de ver si es que ya amaneció o no a los Cranioleuca, ¿no? Entonces, y ellos viven en unos nidos. Yo diría que son más bien como dormideros comunales, donde tú puedes tener como que dos o tres individuos de Cranioleuca que están todos agrupados ahí y recién muy temprano por la mañana salen, ¿no? Pero están cantando desde adentro, ¿no? Entonces, hay ciertos comportamientos que solamente se ven en ciertos momentos del día. Ya cuando pasa esas horas, ya tienen otro tipo de comportamiento que es lo que normalmente podemos ver. Ahora, también es importante, digamos, si uno quiere completar, digamos, ciertos avistamientos o con ciertas especies, la parte nocturna, ¿no? Yo trataba de también hacer observación de aves entre las 5, incluso hasta las 9 de la noche cuando estaba en el campo, porque podía observar cómo poco a poco, en este caso las lechuzas de Kepke, eh, tendían a vocalizar mucho más temprano al fondo de las quebradas. Y luego poco a poco ellos se veían como que bajando y iban un poquito más como que a las entradas de las quebradas, golpe de 7, 8 de la noche y se les veía, ¿no? Y volar incluso como que un poquito más para abajo y luego regresar nuevamente a eso de las 9, incluso 8, 9 y hasta las 10 de la noche nuevamente como volver a regresando para más arriba, ¿no? Y vocalizan de forma bastante activa, ¿no? Entonces, el tratar de estar, digamos, en esos momentos en la noche, me parece que es también muy interesante, ¿no? Además de que puedes buscar algunas especies que de repente están ahí ocultas y uno no sabe qué, pero pues puedes encontrar algunas sorpresas también, ¿no? Especialmente en términos de las lechuzas, etcétera.
Entre las especies que, digamos, son más importantes también por el tema de conservación y observación de aves, yo resaltaría, por ejemplo, a el Anairetes alpinus, el torito de pecho cenizo, que, por ejemplo, fue descubierto, ¿no? Los primeros holotipos, los primeros individuos en la zona de Yanak, que en realidad está al norte de la Cordillera Blanca, en la parte más, digamos, pertenece todavía a la Cordillera Blanca, pero está fuera del Parque Nacional. Y de ahí es de donde pertenecen muchas de los holotipos iniciales. Esto fue más o menos en los años eh, 30, ¿no? 1930 aproximadamente. Y lo que se ha visto es que en realidad está en varios otros lugares del Parque Nacional Huascarán. De acuerdo a la USN, se encuentra en una situación, digamos, de peligro. Se ha estimado que hay unos 200 individuos. Sin embargo, creo que es importante hacer una reevaluación del poblacional, ya que hemos encontrado varias poblaciones que están en las distintas quebradas y aunque en realidad no son tan grandes y por lo general siempre se ve uno o dos individuos, yo he encontrado algunos con nidos activos, ¿no? Con huevos que hemos podido registrar. Y también algunos grupos, especialmente, por ejemplo, en la quebrada Illaca, que pueden llegar a tener unos 5 o 7 individuos que están juntos. Y probablemente esa zona de la de Illaca sea una de las poblaciones más grandes que se tiene de anairetes alpinos, ¿no? Las otras poblaciones principalmente se tienen ya al sur de Perú, en la zona de Cusco, también están en Bolivia. Y hay unos registros que también publicamos hace unos años para la zona de Junín. Si es que uno se va a eBird y ve dónde están los registros, principalmente están como que en estas zonas de acá al norte, como que entre la quebrada Ulta, Yanganuco, Parón. Aquí es donde se va, pero digamos donde se tiene la mayor cantidad de registros y en ambos lados, en ambos flancos digamos, tanto el Pacífico como la vertiente atlántica de la Cordillera Blanca, ¿no? Sin embargo, yo creería, porque hemos ido a otros sitios, que parece que debería de haber más registros de anairetes o a más poblaciones, ¿no? Solamente que muchas personas no necesariamente hemos ido hasta esos sitios y no tenemos más evidencia de si es que están o no. Esta es una fotografía en la zona de Illaca y como les mencionaba, en la parte alta, la parte que está como que estos bosquecitos alrededor de la laguna, es donde he registrado las mayores poblaciones de anairetes alpinos, ¿no? Ahora, una de las cosas que sí en su momento también se le sugirió al Parque Nacional es poner ciertos avisos, ya que estas zonas parece ser zona de anidamiento activo de anairetes alpinos, ¿no? De ahí es donde sacamos también una de las fotografías que mostré anteriormente. Y es donde he observado en un solo árbol, en una oportunidad, 7 individuos, ¿no? Entonces, que me pareció muy, digamos, sorprendente por el número que había. Y están en ambos flancos, tanto aquí en la mano, digamos, derecha como izquierda, pero bien al fondo. Responden muy bien al playback, sin embargo, también hay que ser, digamos, medidos en cuanto al uso del playback, como en todo sitio, ¿no? No abusar de ellos, pero, digamos, simplemente como, digamos, información que lo podríamos utilizar en caso de que nosotros quisiéramos verlo. Pero una vez visto, digamos, no hay que seguir insistiendo y todo eso, y eso es, digamos, práctico parte de las buenas prácticas que hay que tener al momento de hacer observación de aves. La otra cosa que también observamos es de que no todos los bosques, por más que haya bosques en las zonas más bajas, parecen ser el hábitat más adecuado para anairetes alpinos. Por lo general lo hemos visto en las zonas más elevadas, entre 4.300, 4.400, hasta casi el límite de 4.500 o 600 donde hay polilepis, ¿no? Pero abajo, incluso si es que hay una buena extensión
de bosque, etcétera, es muy difícil de verlo, ¿no? Y digamos, lo que hipotetizamos que en realidad está asociado a esta distribución podrían ser dos cosas, que habría un desplazamiento de algunas especies que son cogenéricas, básicamente de otras especies de anairetes que sí se encuentran en las zonas de abajo que podrían estar desplazando anairetes alpinos a las zonas más elevadas, o que las características de hábitat, en realidad, digamos, los bosques más ricos y más de mejor calidad se encuentran en las zonas más elevadas y inaccesibles, ¿no? Y esto concuerda con estudios que también ha hecho, por ejemplo, Ilan Hemp en la zona de Yaca, donde han hecho de evaluaciones del bosque en sí y concluyeron que, por ejemplo, los bosques que se encuentran en la zona más elevada son precisamente los que tienen una mayor riqueza y, digamos, tendrían una mejor salud. eh, ecológica, por así decirlo, ¿no? Mientras que los bosques que están más abajo en la entrada, pese a que es una gran extensión el bosque de Yaca al inicio, eh, parece que no tiene esa calidad de hábitat tan alta como lo que está en la parte de arriba, ¿no? Entonces, hay, digamos, dos hipótesis que podrían estar definiendo el uso de hábitat en este caso, para anairetes alpinos específicamente, ¿no? Aquí están algunas de las zonas donde también tenemos algunos registros de la zona de Junín. Y pues, si se dan cuenta, pues básicamente es toda una población que está aquí en la Cordillera Blanca, que vendría a ser como una zona núcleo principal, de donde de repente podría ser que algunos individuos estén migrando para acá o moviéndose, o en realidad podría haber una población, digamos, residente en la zona de Junín, ¿no? Las últimas observaciones y estudios que se han hecho acá en Junín, eh, por parte de, digamos, otros investigadores como, digamos, de la ONG Andinus, sugieren de que efectivamente son poblaciones residentes de anairetes alpinos las que están también en la zona de Junín, ¿no? Entonces, de repente se trataría de, no sé si una población nueva y quizás genéticamente distinta eh, de las otras poblaciones que se tienen acá al norte y al sur del Perú y de Bolivia, ¿no? Aquí algunas imágenes también de la anairetes alpinus. Otra especie que también llama bastante la atención y es muy, digamos, llamativa es el coludito. El nombre científico todavía está ahí como que en discusión entre si es el Silurtorhynchus yanacensis o Leptastenura yanacensis. En Iber, por ejemplo, lo van a encontrar con el primer nombre de Silviorteorhynchus. Es un nombre bien complejo, no bien largo. Pero básicamente este también fue descrito por primera vez aquí en la zona de Llanak, junto con anairetes alpinos. Y por lo que he estado observando, ellos tienden a estar muchas veces juntos y estar habitando en elevaciones y en lugares muy similares, ¿no? La principal diferencia que yo diría es que al Leptastenura yenacensis eh, se le puede ver quizás un poquito más fuera de los bosques de Polilepis, en las zonas de quizás Acaris, etcétera, ¿no? Pero sí, también es muy, muy atractivo ahí para las evaluaciones y las fotografías que uno lo puede tomar. Aquí hay algunas fotografías y nuevamente pueden ver de que las poblaciones principales están tanto en Ancash, ¿no? Aquí al norte de Lima también Ancash, Cordillera Blanca principalmente y Huayhuash. Y luego tienes otra población en Cusco y quizás aquí algunos para la zona del sur de Perú. Si nosotros vemos en eBird, esos son los lugares donde se tienen los registros. Es un poco más común, digamos, el trigeral leonado. Hay más registros. Y nada, ese también es muy característico, especialmente su llamado para poder identificarlo, ¿no?
Otra especie que también muchos van es la cotinga de cachetes blancos, el Ceratornis tresemani. Está en situación vulnerable también, aunque sus poblaciones parecen estar mucho más estables de lo que se creía. Y algo que me parece muy interesante es que esta especie probablemente sea una de las pocas andinas que también tiene migración altitudinal, eh, especialmente para la zona sur, ¿no? Parece que principalmente se localiza en las zonas de Ancash, Lima y luego va migrando eh, durante el año hasta llegar casi hasta Arequipa, ¿no? Entonces, y una de las cosas que es muy característica de esta especie es que es un frugívoro. Se alimenta principalmente de los frutos digamos, es una planta hemiparásita que parasita principalmente a Polylepis y tiene estos frutos muy, muy rojos que luego los regurgita y básicamente los coloca de vuelta en las ramas, etcétera. Y a partir de ello es de donde sale un nuevo individuo, digamos, de la planta, ¿no? Que básicamente la va a parasitar o hemiparasitar y va a crecer nuevamente ahí. Ahora, el problema es de que sí he visto de que algunos árboles de Polylepis van a empezar a tener estas ramas que han sido parasitadas básicamente muy deterioradas, ¿no? Pierden sus hojas, se van a ver como un poco muertas. Entonces ahí, por ejemplo, pueden haber algunas fotografías, acá está Tristerix, y justo donde ha parasitado, no prospera muy bien Polylepis, ¿no? Entonces todas las ramas, todas las hojas empiezan como a morirse, ¿no? Entonces es interesante ver cuál sería la relación ecológica en este caso de Ceratornis stresemani como un dispersor de la semilla, pero también quizás como una especie que está regulando la calidad de hábitat y las características que tienen los bosques en general, ¿no? Por lo general, si es que he visto un bosque muy, muy conservado, etcétera, y donde no existe Tristerix, no se le ve a Ceratornis, ¿no? Entonces, lo cual sugiere más bien que Ceratornis es una especie más bien dependiente y muy asociada a Tristerix más que a Polylepis, ¿no? Y por eso también puede ir y estar habitando en otros ecosistemas, incluso que no sean dominados por Polylepis, pero por otras especies andinas, ¿no? Eh, sí. Aquí está la parte de los registros donde se tiene de la cotinga de mejilla blanca. Y como les había mencionado, pues es una de las que tienen este patrón migratorio altitudinal, ¿no? La otra especie que también muchos van y tratan de ver es la Cynodactys parina. Es muy abundante en el Parque Nacional Huascarán. Sus llamados son muy melodiosos, muy atractivos. Hay muchas personas que van específicamente a fotografiar estas especies. Es difícil porque se mueven bastante, pero también pueden ver de que está distribuido un poco más ampliamente en general en todos los Andes, ¿no? Sin embargo, no estoy tan seguro cuán abundantes son en otras regiones, pero sí hay algunas personas que me han dicho de que incluso el Xenodactys parina en otros lugares les cuesta un poquito verlas o que de repente no es tan común como lo es de abundante en el Parque Nacional Huascarán, ¿no? Entonces, ahí este es el machito, un color azul muy, muy vívido, ¿no? Y esta es la hembrita, ¿no? Entonces, y algo que me llamó la atención, eh, aquí están, en algunos, me acuerdo que estaba regresando de hacer una de las evaluaciones y vi un pedazo de lo que parecía un nido, ¿no? Pero parecía un colchoncito que estaba ahí tirado entre el musgo dentro del bosque de Polilepis. Lo vi bien y no sabía exactamente a qué especie pertenecería, ¿no?
pero le tomé fotografía, después lo medí, le tomé algunas, digamos, como una pequeña descripción de lo que era, y lo que se asemejaba era al en vez de Ginoxis. No sé si han visto bueno, localmente le llamamos el hapro, que es esta planta que también es bastante común en la zona del Parque Nacional Huascarán y que en el Embés tiene como si fuese unas vellosidades, ¿no? Que también lo protege. Eh, Básicamente es esta vellosidad lo que el azulito andino estaría haciendo como pequeñas bolitas y las pondría hasta hacer este colchón que básicamente funcionaría como una recubierta aislante que la pone dentro del nido, ¿no? Como si fuese una cama de algodón para poder aislar. Y recién en la parte externa es donde se encuentra toda la parte del musgo, toda la parte de la protección externa, digamos, del nido, ¿no? Luego, hace unos años atrás, que me parece que hace un par de años, vi este video que me pareció muy chévere. Este es simplemente una captura de pantalla de uno de estos videos puestos por Paul Molina de Ecuador, donde se ve que efectivamente tienen el nido aquí, está activo con un huevito y también hay un pichón que la madre le está alimentando. Y claramente se puede ver lo que había registrado yo ahí en Huascarán, ¿no? Este revestimiento que parece de algodón, pero en realidad vendría a ser todo el embés que utilizan para la construcción del nido, ¿no? Lo cual me parece formidable porque realmente a esas elevaciones las aves deben de desarrollar ciertas, digamos, adaptaciones para poder sobrevivir a este clima, ¿no? Y qué mejor si tener un colchón ahí que permita que digamos, los huevos y los pichones pues puedan sobrevivir exitosamente, ¿no? Sería muy interesante hacer digamos, una evaluación, si es que, cuál es la tasa de sobrevivencia, ya que me parece que hay una alta tasa de sobrevivencia y es por eso que también, digamos, el azulito andino vendría a ser una de las especies más abundantes, de las más exitosas, por así decirlo, y probablemente sea por esta adaptación que tengan. De esta cubierta, ¿no? Que protege a los pichones al momento de la nidificación. Así que si es que alguien encuentra algo así de repente, esténse alerta de repente en la zona del bosque. Estos tipos de nidos pertenecen al azulito andino, ¿no? Aquí están todos los registros que se tiene para eBird o en eBird en la zona de Huascarán. O sea, pueden ver que es mucho más fácil de registrarlo, está en muchos lugares, ¿no? Así es que, nada, una especie que es definitivamente fácil de observar, muy atractiva, etcétera. Otra que también llama bastante la atención para los observadores de aves es el Citalophus affinis, ¿no? El tapaculo de Ancash, que principalmente es endémico de la zona de Ancash, aunque parece que hay algunos registros también que se va incluso a la zona de La Libertad o Cajamarca. Muy vocal, es pequeñito nada más. Localmente le llaman el Ucushpishku, que vendría a ser como el ave ratón, ¿no? Porque parece un ratoncito que se mete, ¿no? Entre las rocas, entre las zonas de los pajonales, etcétera, ¿no? Entonces, y además con esta colita pequeña, pues claramente hace referencia como un pequeño ratón ahí o el ratón ave, o el ave ratón, ¿no? Aquí están algunas fotografías. Y esta es una fotografía que tomé de un pichón. No se movía, estaba ahí como que estático. Y cuando conversé con Tom Schulenberg, me dijo, uy, yo nunca he visto una fotografía de un pichón tan pequeña, ¿no? Así es que algo que me llamó la atención es que desde muy pequeñito tienen estas patas tan grandes y prominentes, ¿no? Entonces, nada, por si lo ven, esto en general, esta fotografía lo tomé en Yaca en el mes de
febrero, más o menos en la época de lluvias. Aquí están todos los registros que se tienen del tapaculo de Ancash, principalmente como ven dentro del Parque Nacional Huascarán. Y otra especie que también llama bastante la atención, y que a mí me gusta bastante, es esta la de Megascops kepke, ¿no? La lechucita de kepke. Yo la he observado en varios lugares y en realidad es una especie que se puede avistar no solamente en Huascarán, sino en distintos lugares del Perú, ¿no? En los distintos lugares de los Andes. Hay sus subespecies también, digamos la parte del norte y del sur. Eh, pero, por ejemplo, en Yanganuco, en Parón, em, todas las noches siempre la he escuchado, ¿no? Y son pequeñitas y siempre están ahí a la casa. Me parece que tengo otra fotografía donde tiene un pequeño ratón ahí en las garras, ¿no? Entonces acá está con un juvenil y el adulto encima de Polilepis. Eh, y tienen una diversidad de llamados, de sonidos. Al inicio, por ejemplo, cuando fui a tomar esta fotografía, lo que escuchaba era como si fuese un gato que estaba ronroneando. Y eso me llamó bastante la atención, empecé a buscarlo, etcétera, y resultaba que era la lechucita, ¿no? Entonces ahí ya le pudimos tomar fotografías, etcétera, pero también grabé y puse este registro ahí, ¿no? En eBird. Aquí está. A ver, no sé ahí si es que pueden de repente identificarlas. Tenemos muchas, muchas especies. No estoy tomando, digamos, todas las especies que hay, pero, por ejemplo, tenemos diversidad de colibrís. Ahí está el Salatornis. Otra especie, por ejemplo, que no he hablado ahora, pero también está vulnerable y amenazada. Perdón, amenazada es la monterita de cola simple. Eh, Incluso también la monterita de pecho rufo. Hay algunos registros en la zona por la zona el aeropuerto de Anta, ¿no? Pero dentro del Parque Nacional Huascarán yo no he registrado realmente a ningún individuo de la monterita de pecho rufo. Esta me parece que sí debería de estar, por ejemplo, en una condición de una categorización más alta, aunque ahorita también está en peligro, igual que, por ejemplo, la monterita de cola simple. A la de cola simple se la puede observar en distintos lugares, es mucho más abundante, mucho más común, pero esta, la de aquí, es rarísima, de verdad. Y si bien hay registros históricos, creo que el último registro así fidedigno donde se tiene con fotografía, todo eso es de hace más de 10 años probablemente, ¿no? Y los más anteriores creo que no se tienen adecuados, o sea, digamos, registros respaldados por fotografías o por videos, etcétera, ¿no? Así que, bueno, ahí es, digamos, como que una primera parte. Y ahora me gustaría hablar un poquito sobre, digamos, ya los estudios, los trabajos que hemos estado desarrollando. Y uno de los puntos que hemos descubierto, digamos, sobre la ecología de las aves asociadas a los bosques de Polilepis es que lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? No necesariamente habitan en todos los bosques de Polilepis y existen básicamente preferencias que se podrían estar dando por las diferencias que existen en los bosques en sí. Algunos bosques son más maduros, tienen por ejemplo, los árboles más anchos de por sí parecen estar o poder albergar una mayor cantidad de insectos, una mayor cantidad de, digamos, alimento en general para muchas de las especies que se alimentan, principalmente son insectívoras, y eso ya hace una gran diferencia, y las aves claramente lo van a poder notar. Nosotros quizás vamos a ver un bosque y parece, oh, todo está cubierto del dosel, etcétera, pero internamente, cuando vemos cómo está la estructura de los bosques, ahí es donde realmente vamos a poder ver las diferencias. Y como les decía, muchas de estas especies que son más amenazadas o que están eh, más asociadas a ciertas características de alta calidad, van a estar solamente en las zonas, por ejemplo, más elevadas, pero no abajo, ¿no? O solamente en las zonas que son de
parches de repente grandes, pero que la cantidad de sotobosque debe tener ciertas características, ¿no? Entonces, eso es algo que sí hemos aprendido, que existen diferencias y que no todos los bosques de Polilepis son iguales y que la diferencia estructural va a determinar dónde están, digamos, ciertas poblaciones de las aves asociadas a Polilepis, ¿no? Em, y una de las cosas que hicimos, después también con los datos que colectó mi esposa, Laura, eh, fue ver el tema de cómo se separa las especies de Polylepis dentro del Parque Nacional Huascarán. Ahí principalmente tenemos Polylepis albicans y Polylepis beberbaueri. Y una de las cosas que observamos es de que Albicans prefiere estar en las zonas del inicio de las quebradas, en las zonas más bajas, ¿no? Como que entre los 3200, que es el inicio de las quebradas, y digamos, su probabilidad máxima de ocurrencia es un poquito antes de los 4000 metros, 3800 aproximadamente, y luego vuelve a disminuir su probabilidad de ocupación. Y esta ya es reemplazada por la otra especie de Beber Baueri, de los 4500 metros de elevación, ¿no? Para luego disminuir. Esta pequeña diferencia, ¿no? Que más o menos que es de unos 300, 400 metros entre donde está uno y la otra en elevación, también está asociado a distintos límites en cuanto al rango de tolerancia, rango de temperatura a la cual están expuestas, la temperatura media anual, la precipitación y también la cantidad de irradiación solar, que es algo aparentemente muy importante, ¿no? Mientras que Polylepis, por ejemplo, albicans, es más tolerante a zonas de mayor radiación. Básicamente pueden estar en zonas que están expuestas por mayor tiempo al sol, ¿no? Polylepis beberbaueri tiende a estar en zonas más ocultas, en zonas que están, digamos, justo debajo de las paredes, ¿no? De los macizos de las montañas, donde la humedad es más alta, donde la irradiación del sol no llega tanto, ¿no? Entonces, estas pequeñas diferencias separan espacialmente dónde se ubica una especie de la otra. Y también podrían estar influenciando dónde están ubicadas las distintas comunidades de aves. Algo que nos pareció también muy importante es que si bien Polylepis albicans representa, digamos, los bosques más grandes, ubicados principalmente al ingreso, en la parte inicial de las quebradas, y con una alta densidad, digamos, de forestal, ¿no? A una densidad del canopy bastante alta. Para los bosques de Beberbaueri, de Polylepis beberbaueri, estos están ubicados en las zonas más elevadas, pero por lo general no forman grandes parches como tal. Están más bien como que formando parchecitos aislados, un poquito más, como que fragmentados a lo largo de todo el paisaje. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la cuantificación de la cantidad de pequeños fragmentos de Beberbaueri que estarían distribuidos a lo largo de toda la parte alta del paisaje, eh, esta cuantificación es mucho mayor. Básicamente suman mayor extensión que la de Polylepis albicans. Y lo que podemos observar es que muchas de estos bosques de Polylepis beberbaueri más bien están constituidos por árboles altos, grandes, pero de extensión de parche muy reducida, ¿no? Lo cual también estarían explicando el por qué muchas de las aves más asociadas y que buscan los lugares de mayor calidad, más bien están asociados a los pequeños parchecitos que están distribuidos en las zonas más elevadas. Y claro, también están más, digamos, son más difíciles de llegar y por lo tanto hay menos intervención humana, menos tala y por ende también los árboles más grandes se encuentran en las zonas más aisladas, ¿no? De difícil acceso para la población, ¿no? Es probable que de repente en el pasado haya habido también
digamos, árboles de Polylepis albicans que hayan sido también robustos, grandes, pero por su mayor accesibilidad a la zona más del ingreso, pues simplemente hayan sido talados y pues ahorita simplemente ya no los podemos registrar, ¿no? Entonces, lo que podemos ver de aquí, haciendo uno de los, digamos, la asociación de las distintas especies, en este caso los puntos que están aquí, por ejemplo, de color azul, ¿no? O verdes, etcétera, representan a las distintas especies que están asociadas normalmente a los bosques y a las zonas arbustivas, digamos, de los paisajes de Polilepis. Y lo que podemos observar es de que hay ciertas especies que están asociadas a los bosques de menor elevación, dominados por Polylepis albicans, ¿no? Mientras que hay otras especies como el Anairetes alpinus o el Leptastenura yanacensis o el Ceratornis, por ejemplo, que son justamente estas aves también de prioridad para la conservación, que más bien están asociados a los bosques más elevados, dominados por Polylepis beberbaueri, donde la concentración o el porcentaje de musgos son mucho más alto, ¿no? La proporción también con rocas que hace de por sí un poco más inaccesible la zona, también es mucho más alta, etcétera, ¿no? Entonces, existen diferenciaciones incluso dentro de los mismos bosques de Polylepis, por así decirlo, ¿no? Y ahora, hay muchas de estas especies de aves que también están asociadas, por ejemplo, a las zonas arbustivas, principalmente a especies de colibrís, ¿no? Pero también muchas que son de repente asociadas a los pastizales y que viven en las zonas como que de transición entre la zona de pastizales y las zonas de puna, ¿no? Entonces, si cuantifican, acá tenemos muchas de estas especies que están habitando acá. ¿Ok? Em, Ahora, otros puntos que también hemos descubierto es de que muchas de las especies amenazadas que son más vulnerables a la pérdida del hábitat que a la fragmentación del hábitat. Y que algunas de estas especies parecen estar adaptadas a la fragmentación, pero claramente no a la pérdida de hábitat como tal. Y cuando cuantificamos la cantidad de bosque que existe en el paisaje, básicamente, por ejemplo, en una quebrada, y si es que la cantidad, digamos, disminuye de un 30%, empieza a notarse los efectos negativos de la pérdida de hábitat en las poblaciones, ¿no? Y que básicamente un punto que había estado mencionando antes es de que la calidad parece ser más importante en este caso que el tamaño de los bosques en sí. Algo que es importante y a veces, muchas veces podemos llegar a confundir es estos dos procesos ecológicos, ¿no? La pérdida de hábitat versus la fragmentación de hábitat. La pérdida puede darse sin necesidad de que exista una fragmentación, como vemos en este ejemplo, ¿no? Tenemos este cuadrado y luego simplemente como que se reduce y ahí puede haber habido un proceso de pérdida de hábitat. También puede haber un proceso donde efectivamente se ha perdido el hábitat, pero también ha habido una fragmentación. Antes había un fragmento, ahora existen dos fragmentos, o sea, ha habido un incremento en el número de fragmentos y también el número total de hábitat, digamos, ha disminuido. Pero también puede haber, digamos, simplemente la fragmentación como tal, como si un vidrio se haya hecho añicos y simplemente se ha desmembrado y se ha fragmentado, ¿no? Sin que esto represente una pérdida de hábitat como tal, pero también puede haber, digamos, ambos procesos como tal, ¿no? Pérdida y fragmentación, así como solo fragmentación. Entonces, el detalle es que en la naturaleza y digamos, en el campo, ¿no? Ambos procesos pueden ocurrir de forma simultánea, ¿no? Y es un reto muchas veces tratar de distinguir los efectos de la fragmentación por un lado y cuál es el efecto de la pérdida de hábitat como de forma independiente, ¿no? Porque muchas veces ambas cosas están ocurriendo a la vez. Entonces, lo que
hicimos fue evaluar distintos bosques, ¿no? Entonces una fotografía en la zona de Ulta. Y como pueden ver, hay unos bosques que son mucho más extensos, otros son mucho más pequeños, etcétera. Entonces lo que hicimos fue evaluar una gran cantidad de, creo que son como ciento y picos números de parches. em, por varios años para ver cuál es la cantidad de especies que ocurren en cada uno de estos, comparándolos también con, digamos, bosques que son mucho más extensos a distintas elevaciones, etcétera, ¿no? Y tratar de ver o de distinguir los efectos de ambas cosas, ¿no? De la pérdida de hábitat por un lado y de la fragmentación por otro. Entonces, lo que esperaríamos es de que efectivamente ciertas aves tengan una respuesta diferente, ¿no? De repente, alguna de las especies más comunes pueden llegar a verse favorecidas quizás por algunos procesos de fragmentación, mientras que las raras quizás se vean perjudicadas, ¿no? Entonces, algo que sí es muy claro es de que los bosques de quenuales, los de Polilepis, aparentemente nunca formaron bosques continuos como los bosques que nosotros podemos tener, por ejemplo, en el lado atlántico, ¿no? De las montañas. Si es que uno va, por ejemplo, desciende por el valle de Cosnipata, allá en Cusco, va a ver que las montañas están completamente cubiertas de bosque, ¿no? Este es un bosque continuo, digamos, cubierto completamente por el bosque. Parece que eso nunca se dio en la parte de la vertiente del Pacífico, ya que por datos, digamos, de hace 20.000 años, lo que se tiene es de que siempre ha habido como que procesos de expansión y contracción de los bosques y que más bien esto se vendría a ser un ejemplo de un ecosistema naturalmente fragmentado, ¿no? Y que nunca estuvo así completamente cubierto. Entonces, la hipótesis de que, ok, si es que las aves han estado expuestas a este tipo de paisaje por tanto tiempo, probablemente hayan desarrollado ciertas adaptaciones para lidiar con los procesos de fragmentación, pero quizás no necesariamente con los procesos de pérdida de hábitat como tal, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue evaluar la probabilidad de ocupación frente a dos variables, ¿no? A distintos tamaños de bosque, pero también ante distintas cantidades de bosque que se tiene en un paisaje definido, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de acá va a tener un cierto porcentaje de cantidad de bosque, ¿no? Si es que todo esto estuviese rellenado de bosque como tal, tiene un 100%, mientras que este de repente puede tener un 1, un 0%, ¿no? Entonces, comparábamos la probabilidad de ocupación frente a estas dos variables. Y podíamos tener estos cuatro, digamos, como que alternativas de resultados. De repente, algunas especies que no se ven afectadas por la parchosidad, pero sí por la pérdida de hábitat, otros que no se ven afectadas ni por los procesos de fragmentación, ni tampoco por la pérdida de hábitat, básicamente se mantienen constantes, ¿no? Ante los cambios en el tamaño de parche o la cantidad de bosque. Otros que básicamente decrecen, ¿no? O más bien, en otras palabras, se ven favorecidos con el tamaño, ¿no? A mayor tamaño del bosque y también mayor cantidad de bosque se va a ver favorecido. Y otros que más bien no se ven favorecidos por esas condiciones y solamente tienden a habitar de repente los bosques más pequeñitos o los paisajes donde la cantidad de bosque representa una menor proporción, ¿no? Entonces, dentro de los resultados, lo que vimos es de que había un par de especies, especialmente el Cranioleuca baroni y también el ave del quenual, ¿no? El Giant Conbild, que básicamente ante el tamaño de bosque se mantenían bastante constante, ¿no? Este es para el Cranioleuca y este el de acá, una pequeña disminución. Estadísticamente no era significativa esta disminución. Eh,
con respecto al tamaño de bosque, pero sí era significativa esta diferencia con respecto a la cantidad de bosque que ocurría en el paisaje. En ambos casos como que disminuía, ¿no? Eh, que básicamente se está ajustando a este primer, eh, digamos, a este primer escenario, ¿no? Eh, por otro lado, habían muchas otras especies que no se veían afectadas ni por la parcheosidad y tampoco mucho por la pérdida de bosque como tal. Y muchas de estas eran especies que si bien habitan los bosques de Polilepis, también están habitando las zonas, digamos, arbustivas que se encuentran alrededor de Polilepis. Y esto podría ser la respuesta de por qué estarían lidiando ante eso. Básicamente, podrían utilizar las zonas arbustivas como un mecanismo que les permita adaptarse a esta reducción de los tamaños del bosque o la pérdida de hábitat como tal, ¿no? Lo cual nos está indicando de que eh, hay un proceso, digamos, como que de una estrategia de adaptación, pero en este caso ya no centrándose en explotar únicamente los bosques de Polilepis, sino también utilizar las zonas arbustivas que están a los alrededores para, digamos, aún permanecer ahí, ¿no? Y por otro lado, tenemos especies como Ceratornis stresemani eh, y Locteca rufipectoralis, me parece que es que básicamente también disminuyen ante ambos casos, ¿no? Tanto el tamaño de bosque como la cantidad de bosque disminuyen en ambos. Y por otro lado, una gran cantidad de especies que más bien se ven ligeramente favorecidas, digamos, tienen una mayor probabilidad de ocupación a menor tamaño de parche y también menor cantidad de bosque, pero estas son las que básicamente habitan la zona de los pastizales. Entonces, que obviamente estarían viéndose beneficiados por otro tipo de ecosistema que está dominando el paisaje, ¿no? Pero que también habitan y utilizan los bosques de Polilepis de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que nos hace concluir esto de que básicamente las especies de quenuales, especialmente las más, eh, digamos, especializadas y que se alimentan especialmente de los troncos, de los insectos, como es en el caso, por ejemplo, del picocono gigante, ¿no? Es de que parece que se han desarrollado ciertas adaptaciones para lidiar con estos procesos de fragmentación y pérdida de hábitat, pero la pérdida del bosque, digamos, el efecto de la pérdida de hábitat, en este caso del bosque, se hace mucho más fuerte y severa cuando la cantidad de bosque que existe en todo el paisaje es básicamente menor a 30%. ¿No? Entonces ahí es donde se empieza a ver los efectos más fuertes, digamos, en general. Em, y eso es lo que justamente estaba colocando aquí, ¿no? Y lo que parece ser más importante es que más bien la calidad, como ya había mencionado anteriormente, que los bosques sean maduros, de repente altos, con una cobertura del canopy bastante frondosa. eh, Esos son más bien aspectos mucho más importantes. Puede ser de que el parche de repente no sea tan grande, pero si está compuesto, digamos, por árboles eh, de una estructura más compleja, eso va a ser mucho más adecuado, digamos, y va a funcionar como un hábitat de mayor calidad para muchas de estas especies, ¿no? Ahora, ¿cómo afectará, digamos, el clima eh, a estas aves, a esta comunidad de aves en Huascarán? Una de las cosas que hicimos fue evaluar ya no solamente en la zona de Huascarán, sino alrededor de digamos, un plot de 220 por 150 kilómetros, que incluye al Parque Nacional Huascarán y que alrededor de eso tomamos una cantidad de 1000 puntos que están distribuidos prácticamente al azar.
Y tomamos datos de productividad primaria, topografía, actividades humanas y luego los relacionamos con la riqueza de especies que se tenían digamos, en todos estos lugares, ¿no? Que fueron tomados como datos en cuanto a la distribución de las 202 especies que se tienen, que se conocen que están distribuidas por todos estos lugares, ¿no? Y para cada una de las, digamos, bandas altitudinales que se definieron por cada 200 metros de elevación, ver cómo esto estaba relacionado, ¿no? Entonces, lo que observamos es de que la riqueza de especies de aves tiene un pico aproximadamente a los 4.000 metros, ¿no? Como pueden ver aquí los puntos rojos. Y luego disminuye rápidamente hasta ya sobrepasar, digamos, los 5.000 metros. Ahora, eh, cuando nosotros tomamos los datos de NDVI, que es básicamente la productividad primaria que se tiene en los distintos paisajes, podemos ver que este también tiene un pico máximo a estas mismas elevaciones. Y cuando vemos cómo es el patrón tanto de temperatura media anual como de precipitación media anual, podemos ver de que este pico de acá, digamos, de los 4.000 metros, coincide con la intersección de, digamos, niveles intermedios de temperatura con niveles intermedios de precipitación. En otras palabras, las zonas más bajas, ¿no? Por debajo de los 3.000 metros, tienden a ser más secas, ¿no? Y, digamos, hay menor precipitación y con temperaturas un poquito más por encima de los 15 o entre los 15 y 20 grados centígrados. Mientras que las temperaturas que están ya por encima de los 4.300 más o menos tienden a ser zonas húmedas pero frías. Entonces, básicamente los niveles intermedios acá son los que estarían promoviendo una mayor productividad primaria de los paisajes en general, ¿no? Entonces, esta es, digamos, otra manera simplemente de presentarlo, de cómo la temperatura y la precipitación en este lado, digamos, de los Andes estarían determinando este pico de productividad que se da a elevaciones intermedias y esto podría estar asociado justamente a esta gran riqueza de especies que se tiene a esas mismas elevaciones, ¿no? Aproximadamente 4.000 metros. Utilizando estos modelos, hemos puesto justamente dentro de los modelos climáticos para el 2070 para ver cuáles vendrían a ser las diferencias, ¿no? Y qué cosa nos predice, eh, digamos, la respuesta, en este caso la riqueza de especies, cómo se modificaría ante los posibles cambios en términos de temperatura y precipitación, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es de que en términos de la temperatura, en general, se predice que hay, bueno, todos los escenarios predicen un mayor incremento, ¿no? Pero especialmente a partir de los 3.000 metros hay un mayor incremento en la temperatura. eh, en todos los escenarios, mientras que para la parte de la precipitación también ahí a 3.000 metros, entre 3.000 y 4.000 vendría a ser como que un pico bastante fuerte y luego otro pequeño pico acá, ¿no? Por encima de los 5.000. Si unimos estos como variables, digamos que predictoras, digamos, de la riqueza de especies, lo que vamos a ver es de que cada una de estos son uno de los escenarios de mayor, digamos, impacto de mayor concentración de CO2 y, digamos, de otros gases que contribuyen al cambio climático, ¿no? Si es que no se cambian esas tendencias, ¿cuál vendría a ser la respuesta en este caso del número de especies que podríamos esperar? Y lo que vemos es de que hay un incremento. Lo que nosotros ahorita estamos observando es los puntos azules que están aproximadamente aquí, ¿ya? Y ante los distintos escenarios, un escenario, digamos, un poquito ligero, eh, vendría a ser este verde de acá, donde, digamos, habría una reducción en las zonas de baja elevación, ¿no? Entre
digamos, menores a 2.000 o 3.000 metros. Definitivamente hay como que una reducción. Perdón, aquí, perdón, este verde estoy viendo. Este el de acá. Y el principal impacto es como que de que muchas de las especies van a empezar a subir, básicamente incrementar el número de especies a mayores elevaciones. Conforme nosotros tenemos un modelo más severo, el que vendría a ser el 4.5, el 6 o el 8, podemos ver que cada vez se va incrementando más, se va incrementando más. Pero algo que, o sea, básicamente lo que nosotros predecimos es de que eh, muchas de las especies que están habitando acá se van a ver forzadas a ir a zonas de mayor elevación. Pero ustedes me preguntarán, ¿qué es esta línea negra que está aquí? Esa es la cantidad de área topográfica que se tiene en el paisaje. Básicamente, cuánta área existe disponible para que de repente existan los distintos ecosistemas, ¿no? Y el pico, ¿no? De la mayor cantidad de área topográfica es alrededor de entre los 4.200 metros de elevación y de ahí empieza a descender drásticamente. Ahorita los glaciares están, digamos, el límite de los glaciares es aproximadamente a los 5.000 metros. A partir de los 5.000 ya es zona glaciar. Y eh, muchas de estas especies estarían como que viéndose forzada a habitar estas áreas que en realidad están, digamos, no hay mucho, no hay mucho espacio. Entonces, lo que estaríamos haciendo es como que forzar a muchas de las especies a las zonas más elevadas donde no existe tanto espacio y esto básicamente podría provocar lo que se le ha denominado la extinción en la cima de las montañas. Muchas especies van a verse perjudicadas y simplemente extinguirse porque no van a poder sobrevivir y por otro lado, muchos de los ecosistemas de las cuales ellas dependen, como los bosques de Polilepis, tampoco van a poder este, adaptarse a estas nuevas condiciones al mismo ritmo y por lo tanto no van a poder tener, digamos, los hábitats adecuados donde poder sobrevivir. Algunas de las especies de repente más plásticas y de repente más adaptables y más competitivas, quizás van a poder sobrevivir en estos lugares y quizás vamos a tener mayor número de especies, pero muchas de estas especies que actualmente están viviendo como que entre los 3.500, 4.000 metros de elevación, se van a ver forzadas a ir más arriba, a lugares donde no existe suficiente área y además donde sus ecosistemas no estarían disponibles, ¿no? Entonces, básicamente todo esto nos eh, pone en un escenario bastante crítico, ¿no? Donde muchas de las especies desaparecerían, especialmente aquí en la zona de las montañas, en la parte alta. ¿Ok? Entonces, bueno, esos son los modelos, las predicciones que tenemos con respecto a las, digamos, nuevas condiciones digamos, de las condiciones climáticas que se han predicho, ¿no? Y las implicaciones de esto sería que por un lado, la riqueza de especies de aves estarían asociadas a una alta productividad del paisaje. Y que esta a su vez estaría asociada pues a los patrones de temperatura, precipitación. Y por otro lado, que los modelos climáticos futuros predicen un aumento en tema de temperatura y precipitación, y esto pues estaría básicamente cambiando mucho de los procesos ecológicos que ocurrirían en estos lugares. Y ojo, eh, si bien acá y la charla, digamos, estamos hablando dentro de un contexto especialmente de las aves y su relación ecológica, es importante notar de que digamos, la temperatura y la precipitación, o sea, es algo que va a también eh, definir los ecosistemas como tal. No solamente los bosques, también los humedales, también los rodales de puya, también, no sé, las lagunas y todo eso. Entonces, todos los ecosistemas que están a estas elevaciones se van a ver expuestas a estas condiciones severas. Y, y obviamente
servicios de ecosistemas que nosotros recibimos como personas que vivimos pues, en la zona del alrededor del Parque Nacional Huascarán o en general en los Andes también van a ver afectadas, ¿no? Y por eso creo que es tan importante em, tener esta información y cómo el tema, por ejemplo, de las aves junto con la parte ecológica climática también nos puede informar para tomar mejores decisiones de otros aspectos que en realidad también están directamente relacionados con nuestra dependencia de los recursos que tenemos, en este caso del Parque Nacional, recurso hídrico y muchos otros recursos, ¿no? Así que nada, ¿qué podemos hacer para conservar a estas aves? Y no solamente a las aves, sino también a los ecosistemas y todo eso. Algo que es importante es, y yo diría que son cosas muy sencillas que podemos hacer cada vez que vayamos al bosque, etcétera, es, por ejemplo, no hacer la remoción de los musgos ni de las plantas, ya que estas son claves no solamente para mantener y retener, por ejemplo, el agua, sino que también son muy importantes, por ejemplo, para la nidificación de muchas de las especies. Y si es que no tienen estos, digamos, materiales, pues probablemente las poblaciones podrían verse afectadas. De repente, menor nidificación, una mayor mortalidad, todo eso va a provocar de que muchas de las poblaciones vayan a continuar decreciendo o se vaya a incrementar ese riesgo, ¿no? Por otro lado, el tema de las quemas, creo que es algo muy crítico en general en todos los Andes y pueden, digamos, extinguir grandes extensiones de bosque, grandes extensiones de pastizales, etcétera. Si es que todo el tema del manejo, ¿no? De los incendios y tratar de evitarlos en general, creo que es algo muy importante, ¿no? Y algo que, por ejemplo, he visto en muchas oportunidades es incluso cuando muchos turistas van a Yanganuco, es de que agarran y se suben a los árboles y claro, la corteza es muy frágil en el tema de Polilepis y se descascara y van a ver algunos árboles que están prácticamente pelados, ¿no? Entonces, eh, la corteza de estos árboles es su protección. Es básicamente la forma de cómo ellos han desarrollado evolutivamente para protegerse a esas condiciones de fríos extremos. Entonces, si nosotros sacamos y pelamos a esa corteza, etcétera, vamos a poder afectar e incluso matar alguno de estos, árboles. Y por otro lado, también se pierde toda la diversidad, por ejemplo, de insectos que están habitando ahí adentro, los alimentos en general que muchas de las aves dependen de ahí, etcétera, ¿no? Entonces, son pequeñas acciones, pero que si es que todas las personas continúan haciendo lo mismo, ¿no? Del pelar la corteza de los árboles, etcétera, pues al final esos árboles se van a ver afectados y es la sumatoria de todas esas actividades que, digamos, pueden llegar a tener repercusiones mucho más severas, ¿no? Así es que si es que van a disfrutar del Parque Nacional Huascarán, les invito a ser amigos de la naturaleza. ¿No? Y proteger los hábitats, proteger y más bien observar la naturaleza en su estado, valga la redundancia, natural, ¿no? Y nada, poder observar digamos, disfrutar de esta belleza y de esta armonía que nosotros podemos tener con nuestro ambiente, ¿no? Y la otra cosa es recordar de que mucho de lo que nosotros ahorita estamos protegiendo son justamente para las próximas generaciones, para los niños, las niñas, que ahorita, digamos, se están formando y que también en el futuro van a poder ser nuestros próximos líderes en temas de conservación, en términos de aviturismo de repente, o qué sé yo, científicos que también o tomadores de decisiones, quizás políticos, pero que van a tener la conciencia de que sus decisiones y sus actividades, etcétera, tienen repercusiones, digamos, para muchas personas, ¿no? Y si es que, pues, cuidamos y aprendemos a cuidar la naturaleza y nuestro ambiente desde muy pequeños, creo que vamos a ser unos muy buenos adultos digamos, personas de, de la buena sociedad, ¿no? Digamos. Así que nada, muchas gracias a todos.
si es que tienen preguntas, encantado de poder responderlas. Muchas gracias, Lisette. Muchísimas gracias, Steven. Primero por habernos compartido tanta información. Realmente ha sido una ponencia magistral. Nos has hablado de aspectos muy importantes, no solo dentro del Parque Nacional Huascarán, de la ecología misma, de cómo está asociadas con las aves, algunas aves emblemáticas también dentro del parque. Y también has hecho un hincapié muy interesante en el tema de la conservación respecto a las amenazas, ¿no? Que enfrentan los ecosistemas y cómo esto también se relaciona con la distribución y también con las aves dentro del Parque Nacional Huascarán. Había una consulta que justamente se hacía en torno a una de las aves que presentaste, donde hacía referencia al playback que se utilizaba, por ejemplo. Entonces preguntaban qué era este playback y cuál era el impacto que tiene, ¿no? En el tema de la observación de aves de forma general en las aves. Esa era Ujú, una primera sí, pregunta. muchas gracias, Lisette. Sí, el playback es básicamente el reproducir el sonido de las aves, ¿no? El llamado de las aves, que bien puede ser el canto o el llamado, con el propósito de que las aves te puedan responder. Por lo general, muchas de las aves van a acercarse y o van a sacar de repente la cabeza del arbusto, del árbol donde están ocultos, ¿no? Entonces, el playback es una herramienta que muchas personas utilizan para que el ave se dé a conocer y básicamente salga, ¿no? Eh, si es que es una vez, de repente, ok, está bien, ya, y luego va a observar y luego se va a regresar. Sin embargo, hay que entender que los llamados, el canto, tienen un significado para muchas de las especies, muchas de las aves, ¿no? Algunas de esas son, digamos, llamados que pueden resultar siendo agresivos. Eh, Uno de los conceptos, por ejemplo, que nosotros manejamos en ecología es la territoriabilidad. Básicamente, si tienes una pareja, por ejemplo, está anidando en un sitio, eh, va a tratar de defender ese territorio y para defenderlo va a hacer ciertos llamados o ciertos trinos, etcétera, para que el resto sepa de que ese lugar está ocupado, ¿no? Entonces, si es que tú, como un ser humano que viene y trata de poner eso varias veces, lo que vas a hacer es eh, amedrentar, por así decirlo, al que está ocupando ese sitio. Entonces, y las aves, o sea, van a tratar de evitar conflictos. Entonces, si es que abusas de ese playback, potencialmente vas a hacer de que esa especie que estaba o esos individuos que estaban ocupando ese sitio vayan a dejar y dejan el nido, por ejemplo, y se van a ir porque simplemente se sienten agredidos porque si bien han salido y han visto de que no hay nadie, pero sigue el sonido, el sonido, el sonido, entonces es como que algo me está amenazando y van a decidir irse, ¿no? Entonces, eso es uno de los riesgos, digamos, del abuso del playback, ¿no? Y específicamente por ejemplo, con algunas aves que podrían estar anidando, ¿no? Entonces, si lo van a utilizar de repente una vez, dos veces, pero no es una cosa pues, de todo el tiempo, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Steven. Ahí justamente hay un pequeño comentario antes de darle el pase a la licenciada Mariluz, Ujú. eh, que menciona Adriana y que y se quedaban llamando a otro individuo, pero en realidad era playback. Es un poco lo que aporta Adriana. Y le vamos a dar el pase a la licenciada Mariluz para que nos comparta su pregunta también. Muchas gracias, Lisette, Steven, qué gusto verte y mucho más escucharte y siempre seguir aprendiendo más y amando mucho más la naturaleza. Tengo dos consultas muy rápido. Uno, más que una consulta, es más bien como, no sé, un pedido, una sugerencia, viendo el registro que tienes en la Cordillera Blanca de las zonas donde habitan la cantidad de especies y cuando se producen
estos incendios forestales, muchas veces solo el tema gira en torno a cuánto de hectárea o de área se afectó y el bosque, pero a veces no la biodiversidad que hay alrededor. Entonces, yo viendo por ahí tu mapita, digo, pero si hay una afectación, supongamos en Yaca, además de decir que se afectaron quenuales, podríamos decir también que hay varias aves que habitan en esa zona con nombres propios y sensibilizar mucho más a la gente. Y porque si tenemos el dato podemos aprovecharlo, ojalá que con el parque o con el Serfor pudieras tener como esa conexión para que podamos difundir más acerca del tema y Ujú. de las aves que se ven afectadas con este tipo de eventos. Eso, y lo Sí. segundo que quería consultarte es si conoces de algunas iniciativas de investigación sobre aves que ya están empezando a anidar en las zonas más altas de lo previsto. Usualmente los glaciares se ubican sobre los 4000 según un documento del INAIGEM y, y ya hay un estudio, no sé si lo has visto, lo has leído, que ha realizado el INAIGEM en el Quelcaya, en Cusco, sobre la presencia del fringilo glaciar, del Ujú. pinzón. Bueno, todo un artículo que da cuenta de cómo están anidando sobre el glaciar. Pero además en la Cordillera Blanca también no hay un estudio específico, pero sí hace años ya algunos amigos que hacen estudios en glaciares habían identificado al Musisaxicola, al ave Ujú. dormilona. Entonces, creo que hay como estos cambios que se dan en base a lo que mencionas al cambio de la temperatura, la altitud, que van subiendo un poco más. Y esto quizás debería generar un poco el interés también de estudiar más por esta zona. ¿Conoces estudios? ¿Hay proyectos? ¿Nos puedes comentar algo? Muchas gracias. Muchas gracias, Mariluz, por tus consultas. Qué bueno que verte acá también, atendiendo, presente. Y bueno, voy por la primera pregunta sobre el tema de los incendios. Y sí, sí, yo creo que en cualquier sitio, como había mencionado, se puede tener un buen registro de cuáles son las especies que podrían estar siendo afectadas, especialmente sabiendo cuáles son, por ejemplo, cuál es la quebrada, qué elevaciones son las afectadas, y eso se puede sacar, ¿no? Porque en realidad actualmente yo tengo un registro bastante como rico en cuanto a la distribución de muchas de estas especies. Y el detalle es que muchos de estos patrones se conservan a lo largo de las distintas quebradas. Entonces, imagínate, si es que hubiese un gran incendio en la zona de Ixinca, ¿no? Que tiene ciertas características y etcétera. O sea, uno fácilmente puede decir, mira, entre las más perjudicadas pueden ser tales y tales, tales especies, ¿no? Que dependen justamente de, no solamente de los bosques, sino también de las zonas arbustivas e incluso de los pastizales que están ahí, ¿no? Entonces, eh, y todo esto obviamente puede ser utilizado para ayudar a la concientización, al tema de educación ambiental. Así que eh, por mi parte siempre ha habido pues la apertura de poder ayudar y contribuir con la gestión del Parque Nacional Huascarán. Así es que igualito, si es que necesitan información, no duden en contactarme, etcétera. Tengo y también podemos conversar, incluso ideas de cómo se puede dar a conocer esta información, ¿no? Porque a veces el cómo mostrarlo y cómo utilizar esa información también es importante, ¿no? Porque a veces puede ser muy abrumadora con tanta cantidad de especies, etcétera, pero de repente utilizar ciertas especies que son como que claves o más idóneas para poder mandar los mensajes, ¿no? Em, con respecto al tema de la anidación, específicamente en las zonas de los glaciares, sí, estoy al tanto del estudio que ha hecho el INAIGEM en Cusco, en el Quilcaya. Me pareció genial. Y es más, es algo que me gustaría y quisiera que se pueda desarrollar también allá en el Parque Nacional Huascarán, ya que allá, digamos, el Pingilo glaciar también es bastante abundante. Hay muchas personas, por ejemplo, que lo pueden ver fácilmente cuando van a la Laguna 69 y siempre está por ahí, ¿no?
de forma anecdótica, en una de las expediciones que hicimos, recuerdo que una noche hubo un gran desprendimiento, ¿no? Como los que normalmente hay ahí en los glaciares, que se escuchó hasta nuestra zona de campamento. Creo que estábamos por la zona detrás del Huascarán, en la zona de el zigzag que sube ahí hasta el paso y digamos entre el Huascarán y el Chopicalqui. Y al día siguiente la cantidad de fringilo glaciar que había. Era increíble porque ya habíamos estado como unos 4 o 5 días ahí, pero era impresionante la cantidad de fringilos. Y lo único que había cambiado era justamente este gran sonido de parecía una avalancha que el día la noche anterior la habíamos escuchado y que nos hacía suponer que de repente muchos de los fringilos que estaban habitando en la parte de arriba y quizás anidando, etcétera, simplemente pues bajaron a producto de este deslizamiento que hubo, ¿no? Entonces, en la actualidad no hay estudios que se hayan desarrollado específicamente con el anidamiento de ninguna ave, digamos, allá. Eh, es algo bastante novedoso, pero sí yo diría que la especie como tal es muy probable que esté anidando en todos los lugares y especialmente la zona de eh, Cordillera Blanca sea uno de los principales lugares donde esté anidando, porque su población no es baja y definitivamente si es que está anidando en el Quilcaya con esas características y todo eso también debe estar anidando en la zona de los glaciares de Cordillera Blanca. Ahora, también tenemos registros de la dormilona, y es más, son varios registros, no solamente de creo que era la Sirenea, no sé si con la Sirenea o la Taxanowski, que se había registrado en una oportunidad, pero yo también tengo registros de haber observado a colibrís que iban hasta arriba y lo que hacían era alimentarse de los insectos que quedaban atrapados me parecen que se llaman los diaconitas, ¿no? Estos pequeños como que agujeritos negros que también tienen el carbono negro y como quedan varios insectos atrapados ahí vienen los colibríes y empiezan ahí a alimentarse, ¿no? Entonces, no hay registro de que los colibríes estén anidando arriba, pero sí el detalle de que digamos, los glaciares vendrían a ser como un ecosistema que siempre han sido eh, como que observados, ¿no? Por su belleza, todo eso, pero no necesariamente dentro de un aspecto tan ecológico y menos con respecto a la parte de la ecología de las aves, ¿no? Entonces, ahí definitivamente existe todo un ecosistema que está esperando por ser estudiado. Y además que representa uno de los extremos, ¿no? De dónde están o estarían habitando las aves, ¿no? Entonces, que bien pueda ser por adaptación reciente o en realidad ya algo que ha venido dándose durante varios miles de años y que simplemente nosotros no hemos sido capaces de observar porque pues, no estamos todo el tiempo ahí, ¿no? Así que, nada, si es que hay investigadores, especialmente a los investigadores jóvenes, a los ornitólogos, a los biólogos, eh, los invito y yo estaría muy contento, así como lo estoy cuando vi la presentación, por ejemplo, del Fringilo Glaciar, con todos los datos que había presentado, me parecieron geniales. Eh, y claro, yo invitaría, si es que hay alguien que se anima a continuar haciendo este tipo de estudios en la zona de los glaciares, genial, de repente junto con otras instituciones que pueden apoyar, no sé si en el Parque Nacional Huascarán INAIGEM o otras instituciones, porque la idea es de que podamos averiguar y hay mucha información que se desconoce, ¿no? Entonces, los aliento ahí a quien digamos, eh, desee explorar estos nuevos límites, digamos, del conocimiento, sería muy, muy, muy interesante, ¿no?
Muchísimas gracias, Steven, por también compartirnos las respuestas de estas dos preguntas bastante interesantes también. Y también invitar pues a las personas que están dentro y seguramente a quienes puedan ver la grabación a seguir las exploraciones que nos comentas. Hay una pregunta más de Ana que nos deja a través del chat, si es que sabes si actualmente se está educando a las comunidades locales cercanas al parque sobre la importancia de conservar las aves o si tienes algunas experiencias, ¿no? Que también nos puedas comentar en ese, relacionado a eso, de cómo también has visto este involucramiento del parque en la conservación de las aves, ¿no? Nos has compartido mucho de las investigaciones que se han desarrollado y demás, pero también bajo el conocimiento que tú tienes, cómo se ha visto este tema de educación ambiental también y qué oportunidades habría en esto, ¿no? Que creo que también sería Ujú. importante conocerlo. Muchas gracias, Lisette y Ana también por la pregunta. No, definitivamente hay mucho por hacer, hay mucho por hacer y si bien, por ejemplo, yo sé que el Parque Nacional hace años ha estado haciendo algunos trabajos en términos de educación ambiental, con las comunidades, incluso con algunas especies que eran emblemáticas, ¿no? Desde la pujirca. eh, que es el oso de anteojos, ¿no? Que invita, digamos, a disfrutar del Parque Nacional, Huascarán, etcétera. Creo que todavía hay muchos aspectos que se pueden, digamos, desarrollar en cuanto a educación ambiental, ¿no? O educación de la naturaleza, también como se le llama. En la actualidad no tengo el conocimiento de que haya alguna, eh, digamos, algún proyecto específicamente con temas de educación ambiental, especialmente digamos, orientado para menores de edad. Eh, pero sí. Y yo creería que existe un gran potencial para desarrollar este tipo de actividades, especialmente si es que utilizamos, por ejemplo, la parte lúdica, la parte de las especies de aves que están ahí, y si esto se puede facilitar a través de digamos, talleres o cosas que puedan estar ahí, porque em, digamos, la repercusión de eso va a ser muy, muy importante. Eh, Hace unos meses estuve también en unos cursos, por ejemplo, de educación ambiental, especialmente para niños. Y me parece que es muy importante esto, ya que a través de ellos también normalmente la familia se ve comprometida, ¿no? Entonces, y yo creo que hay muchos aspectos, hay mucho por hacer y creo que se pueden desarrollar muchas actividades con comunidades campesinas, con las mismas personas de la ciudad. Ojalá hubiesen más personas que de repente, incluso de forma voluntaria, pueden convocar a las personas de la ciudad, porque la verdad de que a través de la observación de aves uno empieza a conocer nuevas cosas, ¿no? Y a entender eh, varios aspectos del por qué es importante y por qué debemos también ser responsables con el cuidado y el manejo de nuestro medio ambiente, ¿no? Así que igual, si es que alguien está ahí, lamentablemente, bueno, yo no estoy ahorita en Huaraz, eh, mm, y durante el tiempo que he estado allá, lo que he podido hacer ha sido algunas capacitaciones para los guardaparques específicamente del Parque Nacional Huascarán, donde he tratado de proveerles, digamos, conocimientos en cuanto a técnicas de hacer censos, cómo identificar a las especies. Hace unos 10 años más o menos o más, ¿no? El 2011, 2010, llevamos a cabo un curso también de identificación de especies de aves, que fue como 2 semanas, donde hubieron muchos guías de turismo, pero también eh, guardaparques que también estuvieron involucrados. Entonces, eso fue genial porque después muchos aprendieron a partir de ese evento, digamos, y de ahí en muchas oportunidades también me escribían y me pedían información
o se interesaban un poco más, ¿no? Entonces, yo creo que me alegra ver que hayan grupos y personas, por ejemplo, como ti, Lisette, que también estás dentro de el grupo, digamos, de mujeres que también ahorita están tratando de fomentar la observación de aves, así es que nada, mis saludos también y espero que también puedan seguir trabajando con ese mismo objetivo, ¿no? Así que sí, yo creo que creería que hay mucho por hacer ahí todavía. Así es que, y aunque sea de lejos, igual, siempre pueden también contar conmigo para poder ayudarlos o asistirlos en cualquier iniciativa que de repente tengan, ¿no? Muchísimas gracias, Steven. Ahí la licenciada Mariluz también nos comenta que apoyaste en el curso para comunicadores sobre la Reserva de Biosfera en el, bueno, ahí que pudo hacer el 2011 o 2012. Ujú, Y realmente nos gustaría quizás un poco cerrar este espacio con un mensaje tuyo, también de reflexión, así como también de motivación. Nuevamente, muchísimas gracias por este evento. Sí, dentro de la región estamos buscando impulsar esto. Sabemos que a muchos ratos para tener este aprendizaje son muchísimas las aves que hay dentro, pero también vivimos con este compromiso y este entusiasmo de querer cuidar la biodiversidad que alberga el Parque Nacional Huascarán. Entonces, también nos gustaría escuchar ese mensaje tan motivador, tan alentador ujú. también como toda la información que nos has compartido en la... Muchas gracias, Lisette. Nada, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a Perú Birding Womens, así es que, o Women Birders. Muchas gracias, Ana Amable, también por todo el trabajo que vienes haciendo y nada, fuerzas porque definitivamente no creo que sea algo sencillo y más bien es algo que está, digamos, dado por la pasión que uno tiene, ¿no? Entonces, nada, las felicito y sigan adelante, ¿no? Y a todos los que nos están viendo, mi mensaje sería que lo que tenemos, o sea, no importa si no tienen binoculares, no tienen, si tienen una cámara de $12,000 o lo que sea, no, o simplemente su celular. No, lo importante es que tengan esta voluntad de abrir la puerta, salir, disfrutar, a veces caminar simplemente y explorar los lugares de la naturaleza. Y tener esa conexión con las aves, esa conexión con la naturaleza, con las plantas, porque luego se van a dar cuenta de que todo está interconectado y que dentro de todo este ecosistema nosotros también somos parte, ¿no? Y que si es que ese ambiente natural está con una muy buena salud y es, digamos, agradable para vivir, Y todo ese es eso, de eso mi en realidad trabajo. ¿Qué te nos va a ayudar a mejorar, digamos, nuestro bienestar como personas y como sociedad. Así es que nada, los invito nuevamente a participar de estas charlas, pero también participar de salir al campo, observar y disfruten de eso, ¿no? Y hagan el tiempo para también generarlo. Y inviten a más personas también que también pueden disfrutar y están entusiasmadas. Así es que muchas gracias nuevamente por la invitación y nada, quedo atento a cualquier otra consulta.